tema de esta tarde es caries dentales y ortodoncia. Así que si ustedes alguna vez se han preguntado cómo puedo solucionar mi problema, necesito caries o necesito ortodoncia, pues ahora vamos a escuchar de parte de los doctores cómo tomar esa decisión y cuáles son los factores que intervienen para que esa decisión pues sea la más acertada. Así que, bueno, vamos a comenzar y tenemos por acá una primera pregunta. Y ya que está por ahí el doctor Alex, entonces nos va a ayudar. Iniciamos con él. Doctor, ¿para qué sirven las carillas? Bueno, una pregunta muy interesante. Realmente tienen varios usos, ¿verdad? Pero su principal objetivo es estético o cosmético. Es decir, que lo que buscamos es un embellecimiento, una transformación estética de la sonrisa. Ese es como su objetivo principal y pueden tener diferentes aplicaciones. Entre ellas está mejorar la anatomía de las piezas dentales si es que tienen algún defecto o algún desgaste. También mejorar el color cuando algunas veces ya un tratamiento de aclaramiento dental no está indicado o ya no podría tener los efectos suficientes para, para mejorar ese tono, ¿verdad? Ese nivel de valor del color de los dientes. También pueden estar, y aquí es donde entra el punto donde se relaciona mucho con ortodoncia, porque algunas veces las caries pueden estar también indicadas para cerrar ciertos espacios entre los dientes o para corregir pequeñas pero muy pequeñas malposiciones, ¿verdad? Y ahí es donde ya también hay que tener mucho cuidado y de no abusar del tratamiento con carillas de porcelana o carillas dentales, porque si no se tiene un diagnóstico adecuado, ya se puede entrar en un campo que ya no le corresponde a la cosmética, sino que tendría que ser abordado en primera instancia por la ortodoncia, ¿verdad? Que es pues la rama de la odontología, la ciencia donde en la cual se mejora el posicionamiento de los dientes, el desarrollo craneofacial, pues de eso que mejor que Luis para explicárnoslo, ¿verdad? Uh-huh. Y en cuanto a la ortodoncia, doctor, ¿para qué sirve? ¿Cómo funciona? ¿Quiénes deberían de utilizar ortodoncia? Y ya se mencionaba anteriormente un aspecto estético. Entonces, ¿vamos por ese lado únicamente o hay algo más? Tanto estético como funcional. Si lo tomamos en el contexto de hacer un trabajo o un tratamiento integral, tenemos que tomar en cuenta que cualquier rehabilitación oral, ya sea estética, funcional, con coronas, puentes, implantes, se tendría que hacer al final del tratamiento. Ortodoncia, cuando ya los dientes estén alineados, ya estén con una buena oclusión o una buena mordida, y después, si el paciente lo desea, se puede someter a un tratamiento de carillas. Ya el doctor, pues, como el doctor Alex ya es experto en eso, pues él va a decidir si es conveniente poner 2 carillas o 4 o hasta 6 a veces, dependiendo del tipo de mordida, si una mordida profunda, si una mordida abierta. Todos esos aspectos hay que corregir durante el tratamiento de ortodoncia, sean al final, porque realmente al final la tendencia siempre va a permanecer. Es decir, si el paciente es mordida profunda o mordida abierta, la tendencia a una recidiva va a ser enfocada en ese nivel. Entonces, eso tiene que tomar en cuenta el rehabilitador o el cosmético dental para que evitar o prevenir más bien que exista una recidiva post tratamiento de ortodoncia que tenga una relación con carillas para que tenga una sonrisa armoniosa. Entonces ahí es donde existe la relación o la simbiosis entre el ortodoncista y el rehabilitador para que el paciente al final pues obtenga una sonrisa la que él siempre deseaba. O sea que de forma general primero va siempre la ortodoncia. Sí, porque realmente hay que hacer otros tipos de procedimientos que podrían intervenir en el uso o en el aparataje que lleva el paciente. Entonces mejor ya con dientes alineados se hace una mejor rehabilitación. ¿Y qué sucede si alguien tiene una carie y posteriormente se ve en la necesidad de utilizar ortodoncia? Sí, en ese caso, si ya viene con tratamientos cosméticos previos, se trabaja de esa manera, se coloca siempre el bracket encima de la carilla y por lo general al final el paciente tiene que cambiarse esas carillas a unas nuevas porque a veces se pega el material, se rayan al estarlo limpiando, entonces o se desadaptan por los movimientos, entonces al final o sí tendría que ponerse una carilla nueva en esa misma pieza que está con la carilla. Hay una pregunta muy común en cuanto a los tratamientos y aquí tal vez es una pregunta que cada uno en su área debería de responder. En cuanto a la ortodoncia, ese tratamiento, los resultados que yo obtuve con un tratamiento de ortodoncia, ¿cuánto debería de durarme? Y lo mismo sería posteriormente para el área de carillas. ¿Cuánto deberían de durar las carillas?
¿Y cuáles son los cuidados? En el caso de ortodoncia, dependiendo de la gravedad, hoy por hoy, con el sistema Invisalign estamos tratando de hacer los tratamientos. No estamos tratando, los tratamientos son más cortos. Puede durar dentro tan poco como 7 meses hasta 18 meses, dependiendo de la gravedad del caso. Y puede surgir también el hecho de que se existe un refinamiento, es decir, que si hay algún defecto que no logró el objetivo al final, se mandan a más alineadores hasta que quede bien, y luego pasa a lo que es la rehabilitación oral con carillas o con cualquier otro tipo de rehabilitación, ya cuando el paciente ya esté totalmente rehabilitado ortodónticamente. Eso en cuanto al tratamiento, doctor, pero en cuanto a los resultados, ¿cuánto me debería de durar el resultado? Bueno, el resultado, una recidiva, si el paciente está bien engranado, y dependiendo de la musculatura facial también, dependiendo también mucho de lo que es la tipología facial, la musculatura, si es hiperlaxo, hay pacientes que recidivan más pronto que otros se tardan más y otros que nunca recidivan, pero eso ya depende mucho del paciente en sí y que obviamente que use los retenedores al final. Con esos retenedores puede someterse a un tratamiento de carillas y después hacerse otro retenedor ya con las carillas puestas, porque el retenedor antiguo sin carillas no le va a quedar en la nueva mordida, por decirlo de esa manera, con el mismo retenedor anterior. Entonces, por ley hay que hacerse otro. Ahora, en cuanto a carillas, doctor, ¿cuánto duran las carillas? Si yo me hago un tratamiento en este año, ¿cuánto esperaría yo que me dure? Bueno, igual, no hay una respuesta cerrada para este tipo de procedimientos. Sin embargo, digamos que el estándar más o menos de lo que en la odontología moderna, lo que se acepta es que alrededor de, ya con un tratamiento, con un buen cuidado de un paciente, sus controles periódicos, ya de 7 años hacia arriba ya debería considerarse un tratamiento exitoso, ¿verdad? Y ya puede durar más tiempo, de hecho, dependiendo igual del paciente, de sus hábitos, de sus cuidados, un montón de factores que se involucran, pero está muy relacionado a eso, ¿verdad? Cuando ya se cumple ese tiempo, de ahí en adelante, pues ya el tratamiento debe considerarse un éxito y si hubiera necesidad de hacer algún cambio, alguna modificación, pues ya el tratamiento cumplió, ¿verdad? El tratamiento cumplió con lo que se le podía exigir. Sin embargo, como digo, hay tratamientos y en pacientes que duran muchísimo más, pues, ¿verdad? Yo tengo carillas del 2007 que están colocadas en boca de los pacientes en perfecto estado todavía, pero eso ya depende mucho del paciente, sus cuidados, sus hábitos, etcétera, ¿verdad? ¿Cuáles serían esos cuidados que nos van a ayudar a extender o prolongar la vida de los resultados del tratamiento? Bueno, en primer lugar, buena higiene, ¿verdad? Una buena higiene bucal. Excelente higiene bucal, ¿verdad? Con todos los componentes que esto implica. En segundo lugar, evitar todo lo que sean hábitos parafuncionales, es decir, los dientes están hechos exclusivamente para la masticación, ¿verdad? No se deben usar para comerse las uñas, morder lapiceros, cortar hilos, abrir bolsas, todo aquello que no esté relacionado con la masticación, pues obviamente eso puede dañar incluso a los dientes naturales. No digamos a un tratamiento ya, pues quiera ser no artificial, como pueden ser unas carillas o una rehabilitación, ¿verdad? Igual entiendo, ¿verdad? Que hábitos parafuncionales también ejercen movimientos inadecuados en tratamientos de ortodoncia, ¿verdad? Entonces esas personas que tienen lo de los pacientes que se chupan el dedo, que se comen las uñas, etcétera, ¿verdad? ¿Qué tanto influye el material que se utiliza para extender la vida? ¿Hay materiales que nos dan mayor durabilidad que otros? Sí, técnicamente sí, existen diferentes materiales, pero ya entiendo yo que aquí estamos hablando de cierto nivel, de cierto estándar de calidad hacia arriba, ¿verdad? Entonces, ya si se usan pues materiales de bueno, no voy a mencionar marcas comerciales de cerámicas o de circonias porque no viene al caso, ¿verdad? Quizás eso no llega a conocimiento yo del paciente, pero estamos hablando de que cuando ya se somete a un tratamiento profesional, pues hay un estándar mínimo requerido de marcas que son de muy buena calidad, productos alemanes, productos japoneses, etcétera, o norteamericanos, ¿verdad? También influye mucho, además del material, la técnica de adhesión y los materiales de adhesión, ¿verdad? Eso sí, eso es muy importante porque recordemos que en el caso de la carilla, pues va pegada cementada al diente natural, ¿verdad? Entonces es muy importante también que todos estos materiales sean de óptima calidad, pero como repito, ya aquí pues estamos bajo el supuesto de que el paciente se está sometiendo a un tratamiento profesional de calidad, ¿verdad? Nos consultan por acá, doctor, ya que estamos hablando de este tema. Escobar Katia dice, aparte de las carillas, ¿ofrecen los laminados?
¿Y cuál es la diferencia? Sí, el laminado de resina es una opción, ¿verdad? Lo que pasa es que la diferencia básicamente, en primer lugar, el material, porque la carilla, el 90% de los casos es cerámica, aunque ya se está usando también las carillas de circonio, ¿verdad? O circonia. Pero entonces hace que la cerámica es una técnica indirecta, ¿verdad? Es una técnica en la cual se prepara el diente, se sacan unos moldes o un escaneo digital y en laboratorio se preparan las carillas, ¿verdad? Que son como pequeñas laminitas, ¿verdad? Que yo siempre comparo con los lentes de contacto, ¿verdad? Porque son muy finas y van pegadas en la parte frontal del diente. En el caso de los laminados, generalmente ya nos estamos refiriendo a laminados en resinas de fotocurado. Esta es una técnica que en la gran mayoría de los casos es una técnica directa, es decir, que es hecha en el consultorio, ¿verdad? No va al laboratorio. Y hay diferentes formas de hacer laminados, se pueden hacer a mano alzada, se pueden hacer con plantillas, se pueden hacer con técnica de inyección, pero el común denominador casi siempre es pues, que son hechos en el consultorio, generalmente en una sola sesión, y la diferencia radica fundamentalmente en que el color, la estabilidad, el tono, el brillo del laminado sí va a ser menor que el de la carilla cerámica, ¿verdad? Por características físicas de los materiales, ¿verdad? La cerámica es un material cuyo gran porcentaje es inorgánico, ¿verdad? Es como un vidrio, entonces va a tener mayor resistencia pues al desgaste, a la abrasión y por consecuencia va a perder mucho menos el brillo. La resina de fotocurado ya tiene un relleno orgánico más alto y por ende va a tender a perder un poquito el brillo, a notarse un poquito más con el tiempo, ¿verdad? Y estamos hablando generalmente de los laminados que unos 3, 4 años ya pueden necesitar un retratamiento, un pulido o algún otro tipo de reintervención, ¿verdad? O sea que si yo busco un resultado mucho más natural, lo puedo obtener con carillas y no con el laminado. Digamos que el laminado también bien manejado va a dar un resultado muy natural y muy bonito. Quizás la durabilidad del brillo y de algunos detalles va a ser un poquito menor, ¿verdad? En el caso de laminados, de resina, ¿verdad? Tenemos por acá otro comentario. Dice Denise Magali, saludos doctor Alvarenga, soy Denise Cubías y estoy en tratamiento, excelente proceso con mis dientes. Así que ahí Muchas bien. gracias Magali, estamos para servirle. Un saludo. Doctor, en cuanto a la ortodoncia, usted mencionaba la recidiva, que entiendo que es cuando los dientes regresan a la posición natural, ¿verdad? Como estaban. ¿Qué debemos hacer para evitar eso? ¿Implica aquí la higiene o estamos hablando de otra técnica que hay que usar? No, la higiene es bien amplio. El término cuando hablamos de higiene oral pues es sumamente amplio, que tiene que ver en muchas cosas las fallas de ciertos procedimientos odontológicos al final. Sin embargo, lo que es la recidiva se debe a los siguientes factores: tipología facial, hiperlaxitud, maloclusión al final, pero sobre todo recordemos que la encía tiene memoria, una memoria que cuando el paciente empieza un tratamiento de ortodoncia, ya sea adolescente o adulto, él ha crecido con un patrón negativo de crecimiento en el cual las encías han crecido o se han formado en una mala posición dental, y eso tiende al final a retornar las piezas a la posición inicial. Entonces, para evitar eso, tenemos en primer lugar dejar una buena oclusión. En segundo lugar, el paciente tiene que usar unos retenedores casi de por vida para que no se le vuelvan a mover los dientes. Yo en lo personal, yo no soy muy pro de los retenedores pegados en la parte de atrás, por el hecho de que generalmente dan mal olor, forman sarro, y yo siempre le digo al paciente, si de por sí sale sarro sin tener nada atrás, ¿qué pasa cuando se le pega más bien un retenedor en la parte de atrás? Acumula más sarro. ¿Por qué? Porque son áreas difíciles de limpiar y que generalmente la gran mayoría de pacientes andan con tanta rapidez hoy en día que solo les pasan una media de cepillo y ahí se lo dejan al final. Y sin usar hilo dental. Sin usar hilo dental. O sea, yo soy más que todo de quitar y poner. ¿Por qué? Porque el paciente tiene la oportunidad de que si él tiene algún evento, alguna fiesta o algo, se los quita, los guarda y se va. Y el día siguiente se los pone, o el mismo día cuando llega a su casa en la noche se los pone y no pasa nada. Y mantiene una buena higiene. ¿Cuál es la desventaja? Que eso o sí obliga al paciente a ser responsable. ¿Cuál es el problema? Que los pierden, no los usan, no le importa, porque ya después se quedan ocupando solo de noche y ahí no pasa nada. Si los pone de noche, al día siguiente guarda en su caja. Entonces los retenedores tienen que ser 24/7 y quitármelo solo para... Al principio sí, por lo menos los primeros 6 meses. Primeros 6 Después solo de noche, ya se queda solo de noche por
N años, ¿verdad? Y así el paciente se le vuelvan amarillos con el tiempo, tiene la facultad de mandar a hacer otros nuevos. Y cuando una persona termina su tratamiento de ortodoncia, ¿cada cuánto tiene que visitar al ortodoncista? Yo lo dejo los primeros, nomás terminamos 3 meses, después a los 6 y después al año. Y en el caso de un tratamiento de caries, ¿implica visitarle cada cierto tiempo? Sí. De hecho, recordemos que dentro de los protocolos de servicio de atención odontológica, los pacientes tienen que estar acudiendo a su control, ¿verdad? Con su odontólogo. Lo más común, realmente lo que se acostumbra, ¿verdad? Es decir, que 2 veces al año, cada 6 meses. Realmente el cada 6 meses es un control de caries realmente. Ahí es donde nació este lapso temporal, ¿verdad? Para que al paciente se le haga su limpieza, se evalúe. ¿Por qué? Porque en 6 meses generalmente uno puede como odontólogo descubrir si hay alguna desmineralización, alguna descalcificación, y como todo esto fue pensado o nació, vamos a decir, para el control de caries, entonces en ese momento se puede determinar antes de que una lesión cariosa hubiera crecido mucho, etcétera, intervenirla, ¿verdad? Entonces de ahí nació los controles cada 6 meses. Se volvió casi una norma, pero depende de cada paciente. Por ejemplo, los pacientes periodontales, los pacientes que han tenido problemas de enfermedad periodontal, de encías, de pérdida de hueso, muchas veces es necesario controlarlos de manera más frecuente, a veces cada 3 meses, a veces cada 4 meses. Y los pacientes ya que están prácticamente con el alta odontológica, que se ve que han hecho, que han sido muy aprehensivos en cuanto a comprometerse con su higiene bucal, algunas veces los controles incluso se pueden espaciar un poco más. Pero la norma de cada 6 meses sigue vigente porque pues, es un periodo en el cual el paciente puede estar comprometido en estar asistiendo a su control, un control de paciente sano, y también es un buen periodo en el cual si hay alguna pequeña imperfección, algún pequeño detalle, se puede intervenir de manera temprana, ¿verdad? Ahora, si yo tengo caries, no puede haber caries, ¿verdad? En la pieza que tiene caries. La porcelana no, pero el diente natural, que es el 80% del diente remanente, sí es susceptible de formar caries si hay una mala higiene, ¿verdad? Y aunque haya caries. Aunque haya caries. Sí, yo creo que eso puede ser un factor que hace que la gente se confíe. Sí, no, pero recordemos que no solo es la caries, o sea, las encías, la enfermedad periodontal es la segunda enfermedad que afecta, ¿verdad?, a la población mundial en cuanto a problemas odontológicos. Y además de eso está también el problema de la patología oclusal destructiva, pues que, ¿verdad?, bruxomanía, desgaste, bruxismo, trauma oclusal. O sea, hay un montón de patologías que se pueden desarrollar en la cavidad bucal y todo eso depende de un buen compromiso de higiene del paciente, de seguir las indicaciones de su profesional, pero además de asistir a sus controles periódicos, ¿verdad? Porque ahí es donde uno puede evaluar todo el contexto y definir realmente. Recordemos que hay enfermedades de tejido blando, ¿verdad? Hay cáncer bucal, o sea, hay un montón de cuestiones por las cuales el odontólogo tiene que estar controlando a su paciente. Nos pregunta por acá José Martínez, si uso carías y después uso brackets, ¿los brackets me podrían desprender las carías? No sé quién quisiera responder. Si empezar yo, ¿verdad? Y luego le paso a la doctora Berenga. Realmente hay técnicas especiales. No es lo mismo cementar un bracket sobre un diente natural que sobre una caría, porque la caría es una cerámica. Hay productos especiales para hacerlo. Si las carías están bien cementadas con una buena técnica adhesiva, ¿verdad?, no deberían desprender, digamos, el bracket debería desprenderse antes el bracket de la caría que desprender a la caría del diente, pues porque es muy improbable que esto suceda. Pero, como decía el doctor Alvarenga hace un ratito, ¿verdad?, ya son tratamientos que requieren un abordaje. Recordemos que aquí el paciente, digamos, se puso carías, pero después hubo algún problema o generó algún tipo de malposición y tiene que ir al especialista a que le hagan un alineamiento de sus dientes. Entonces, cuando el tratamiento de la ortodoncia termine, va a tener que ser reevaluado por completo al área cosmética, ¿verdad? No sé, Luis, si quieres agregar. Sí, tomando la palabra al doctor Alex, cuando hay una buena técnica adhesiva es casi imposible que se despegue un bracket. El problema es de que básicamente cuando se despega un bracket, por ejemplo, se queda la caría pegada. El problema es que hay que limpiar esa caría para volverle a pasar todo el material adhesivo, porque vale la pena aclarar que es un material especial, porque el material que pega los brackets pega en material orgánico, dientes, esmalte, pero la cerámica es un material inerte,
Entonces hay que ocupar un material especial para que logre adherirse. Y el problema básico es cuando el paciente despegue esa bracket porque comió algo duro, hay que limpiar y lo más probable es que se raye esa carilla al limpiarlo. Entonces la carilla queda rayada. Por eso es que al final, cuando se va a someter a un tratamiento de carillas, de brackets, teniendo carillas anticipadamente, siempre es mejor al cambiarlas al final, ya por eso del desadapte o que se pueda rayar una carilla, y eso tendría que advertirse al paciente antes de empezar un tratamiento de ortodoncia para ver si él está de acuerdo. Porque lo ideal es o dejarlo en observación, si al final hay un desadapte, pues se las cambia. Pero si no hay desadapte, pues se dejan, pero ya lo ideal es que se las cambie porque un desadapte es casi imposible que no se dé. Pero más que todo el hecho de rayarla al limpiar la carilla es lo que queda fea, rayada y áspera, entonces es mejor cambiarlo. Quizás no sé si puedo agregar, quizás también para concluir, por eso es que habitualmente, casi siempre, cuando se hace el diagnóstico inicial, el paciente pasa primero al área de ortodoncia y hasta después se evalúa ya al final de la ortodoncia para un posible tratamiento cosmético. Muchos pacientes ya ni siquiera lo necesitan. Muchos pacientes después de su ortodoncia, ya sobre sus dientes naturales, una buena profilaxis, si sus dientes naturales están sanos, están bonitos, hasta ahí llega, ya no necesita más tratamiento que su alineación ortodóntica, ¿verdad? Hay otros casos que no, hay otros casos que la ortodoncia llega, mejora la posición, llega hasta cierto punto, pero hay requerimientos anatómicos, de color, etcétera, que van a hacer que sea necesaria una evaluación cosmética, ¿verdad? Y justamente eso que está mencionando en este momento tiene que ver con la otra pregunta que tenemos por acá, es cómo se define entonces cuál usar. Si yo tengo mis dientes están no tan desalineados, ¿vale entonces la pena usar carillas o siempre necesariamente tiene que ir primero la ortodoncia? ¿Cuáles son todos esos factores? Si es un asunto de posición, la ortodoncia va a ser siempre el primer escoge, ¿verdad? El tratamiento ideal. Si lo que hay que mejorar es posición, alineamiento, desarrollo craneofacial, dependiendo de la edad, claro, del paciente, ¿verdad? Entonces, para ese tipo de casos siempre va a ser la ortodoncia el primer escoge, como diría, el tratamiento ideal. Pero obviamente, pues si un diente está desgastado, con mucha decoloración o varios dientes están así, entonces pues la ortodoncia va a poder mejorar la posición, pero ya no puede ir más allá y entonces ya se necesita un tratamiento de cosmético, ¿verdad? Para embellecer ese diente que ha perdido condiciones naturales de lo que nosotros llamamos belleza, de lo que consideramos belleza en el entorno de la sociedad humana moderna, ¿verdad? No sé si quisiera agregar algo ahí, doctor. Sí, Luis. la verdad que para estos tipos de casos, una combinación de ortodoncia con cosmética dental, pues se tiene que hacer un abordaje bien especial, iniciando con tratamiento general, cero caries, controlando encías sanas, controlando el nivel periodontal, a evaluar la cantidad de hueso y sobre todo el paciente puede verse muy sano, pero también hay que tomar en cuenta los hábitos que el paciente tenga, porque no es lo mismo que el paciente tenga unos malos hábitos sin aparatología, llámese bracket, prótesis, carillas, que tenga una mala higiene ya con aparatología. Eso viene a repercutir, porque me ha pasado en pacientes con una mala higiene, que los dientes se aflojan, que las encías se inflaman, que sangran. Entonces, todo eso es de tomarlo en cuenta antes de iniciar un tratamiento de cualquier tipo de especialidad en odontología.